muy bien orquestada, ¿no, Fran González? Y claro, que nosotros hayamos dicho en muchas ocasiones aquí que la NASA nos tiene que sorprender un día u otro, o que cuando nos intenta sorprender, casi siempre nos acaba decepcionando, creo que este tipo de estudios relacionados, como bien ha dicho nuestro compañero Misael Cerrajero desde la Universidad de Oxford, con que todo lo que los conspiranoicos hemos siempre tratado con respecto a esa realidad holográfica o a esa Matrix, pues como que no nos descoloca mucho. ¿Tú cómo lo ves, Fran, compañero? Claro, lo que pasa es que cuando oímos la palabra Matrix siempre, lógicamente, pensamos en la película, ¿no? En que nosotros somos esos seres que están en ese invernadero, ¿no? Y que realmente todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es falso, incluso nosotros mismos, ¿no? Pero no es así como lo entienden algunos conspiratorios, sino que en realidad nosotros sí que somos nosotros, solo que nuestro entorno, el universo que vemos y aquello que nos rodea es lo que realmente está falseado, la realidad que nos quieren hacer ver. Claro, Misael lo ha dicho, hay un estudio que evidentemente habla con los conocimientos de hoy día. Hoy día, pues lógicamente sería impensable eso, pero os imagináis hace 40 años, cuando la informática eran aquellos enormes ordenadores con fichas perforadas de sistema binario, si les hubieran hablado de la informática hoy día, quizás a ellos también lo hubieran visto imposible, ¿no? Lógicamente estamos hablando de que si esto fuera realidad, cuidado, si este holograma o esta vida falsa que lleváramos fuera realidad, no estaríamos hablando, lógicamente, de un ordenador fabricado con los conocimientos que ahora tenemos, sino de alguien que nos supera en conocimiento. Yo voy a poner un artículo aquí, encima de la palestra, y me gustaría conocer, bueno, la opinión de todos los de la mesa, que dice 3 pruebas científicas de que hay otra vida. En este caso, y nosotros somos pues simplemente un avatar. Y sostiene este artículo que en realidad nosotros, bueno, pues somos unas marionetas, que en realidad nuestro verdadero yo, nuestra verdadera existencia, no pertenece a la vida física, sino que en realidad somos puramente. Claro, a mí me parece peculiar, ¿no, Víctor?, que últimamente estén apareciendo este tipo de artículos con tanta asiduidad. Y recuerdo comentarios que hemos podido aquí debatir ampliamente, en este caso no con compañeros como Víctor y Misael, pero con otros compañeros, sobre esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de que quizás nosotros no es que vivamos una realidad holográfica, es que en realidad lo que estamos es viviendo solamente en perspectiva de cámara, cuidado. Y me refiero al hecho de que si nosotros realmente tuviéramos el control absoluto sobre nuestro cuerpo, nosotros no deberíamos de padecer enfermedades, ni tendríamos por qué sentir dolores, porque lógicamente nosotros controlaríamos el todo en nuestro propio cuerpo físico. Pero Víctor, me gustaría saber tu opinión, compañero. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees realmente que vivimos en una realidad como tal? ¿O que en realidad lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo es totalmente un holograma, compañero? Hombre, yo soy partidario totalmente de que estamos viviendo lo que tenemos delante de nuestros ojos. O sea, realmente a mí me cuesta casi imaginar que haya un ordenador extraterrestre por ahí, donde sea, que dirija nuestras vidas, que dirija nuestro futuro, nuestras cosas. Y en este caso, pues sobre todo considero que si así fuera como tú bien decías, compañero, nosotros no tendríamos sufrimiento, porque tú ahora, por ejemplo, me gusta el ejemplo que has puesto de la cámara. Ahora, por ejemplo, estás viendo una película de acción, por poner un ejemplo, y de repente pues ves, yo sé, le pegan un tiro a uno o lo que sea. Tú eso no lo sientes. Sin embargo, a ti ahora en la vida real te pegan un disparo y vamos, eso tiene que doler absolutamente. Yo estoy totalmente seguro de que lo que estamos viviendo viviendo es la total y absoluta realidad, que no hay nada por ahí
que de algún modo contraer en nuestras vidas. O sea, me parecería desde luego, a mi parecer, no sé cómo opinarán los demás compañeros, algo bastante descabellado, de hecho. Claro, pero yo es algo, es una opinión que he tenido, no sé, son teorías y como siempre digo, el teorizar es fantástico, ¿no? Pero si realmente nosotros tuviéramos la capacidad de controlar rotunda y absolutamente nuestro cuerpo, en realidad ya no perteneceríamos a una tercera dimensión como la que tenemos y como la que compartimos actualmente. De ahí que el hecho de pensar o llegar a sostener que nosotros vivimos en una realidad holográfica, y Fran, me refiero directamente, me dirijo a ti, sería sostener poco menos que nosotros en realidad no somos dueños de nuestro propio ser. En realidad, esa capacidad de poder discernir, esa capacidad de poder opinar, esa capacidad de... estaría basada en que nosotros en realidad estamos unidos a, vamos a llamarlo, una fuente X, y que nuestra opinión no prevalece por encima de esa fuente, sino que esa fuente, la opinión de esa fuente prevalece por encima de la nuestra. Yo el tema creo que no va por ahí, no va tanto porque algo domine o algo deje de dominar. Yo creo que va más bien porque lo que nosotros podemos llegar a apreciar, lo que nosotros podemos llegar a entender, lo que nosotros podemos llegar a considerar, no es tal, sino que nosotros podemos llegar a proyectar todo esto, toda esta realidad estamos proyectando, y no es que exista realmente, sino que es una... Bueno, vamos a decirlo así, una creación nuestra, de cada uno. Creer es crear, el sostener el creer es crear, ¿no? Somos capaces de crear, somos co-creadores, es lo que estás queriendo decir. Yo creo que van por ahí los tiros, más bien que haya una mente o que haya un ordenador, como decía Víctor. Pero eso destruye la teoría de Dios, por ejemplo. Destruye, destroza, revienta literalmente la teoría de un Dios creador que todo lo puede y que todo lo hizo. Y claro, Misael, me gustaría conocer tu opinión al respecto de esto. Y cuidado, y voy a decir algo bien claro. Cuando algunos sostienen de que hay un ente y lo denominamos extraterrestre, porque lógicamente si fuera terrestre estaría aquí entre nosotros, pero no lo podemos percibir, no lo podemos ver. Cuando sostenemos que ese ente que supuestamente ha creado lo que actualmente es el universo, planetas, estrellas, satélites, etcétera, 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 no ha sido el creador, ¿estamos con ello queriendo decir, en pocas palabras, que Dios no existe, Misael? Hombre, si me hablas de Matrix no me puedes hablar de Dios, es decir... Bueno, es que claro, alguien ha debido de crear esa Matrix, ¿no? Y en realidad alguien ha debido de crear la matriz en la que nos desplegamos ahora mismo, ¿no? Como tal. Claro, estamos hablando de un universo, es decir, en el universo, es decir, nuestra misma galaxia, creo que hay una ecuación que demuestra, ahora no me acuerdo cómo es el nombre de la ecuación, que demuestra que hay, o que podría haber más de 100 millones, si no me equivoco, de vida inteligente, ¿no? Solo en nuestra galaxia, es decir, es muy posible que si, yendo a la teoría de si viéramos en Matrix, que una de esas vidas inteligentes en esta galaxia hubiera quedado Matrix, ¿no? O imagínate, no solo en nuestra galaxia, hay muchísimas y millones y billones de galaxias en el universo. Es decir, es muy posible, hablando de Matrix, hablamos de que es algo creado por, que es la teoría que se sostiene, es algo creado por una existencia de vida extraterrestre. Es decir, cuando hablamos de Dios, Dios crea y deja al libre albedrío, se podría decir, de la vida que existe en los planetas que pueda haber vida, lo que pase. Es decir, él crea, Dios crea, esa es mi opinión, ojo. Y bueno, un poco también enfocada a la opinión o a lo que explica un poco la Iglesia. Él crea y bueno, por algo que ya no saldríamos del tema, pues deja que lo que existe en los planetas o en donde pueda haber vida, que sea libre y que manden y que hagan y que deshagan. Entonces, cuando hablamos de Matrix, o si podemos vivir en un universo que puede ser creado a partir de una historia, que claro, cuando entendemos la historia de Matrix es bueno, que o extraterrestres o una vida más inteligente, como muy bien ha apuntado Frank, que me ha encantado lo que ha dicho. De hecho, que él ha llegado, con lo que ha explicado, muy bien a
la conclusión de que sería Matrix algo creado por una inteligencia superior a la humana, pues nosotros vivíamos en eso, pero por el hecho de la existencia de esa raza, ¿no? Y de la superioridad hacia nosotros de esa raza. Yo, en mi opinión, Dios queda completamente aparte en este tema. Frank, ¿qué opinas? Él crea y lo que se sucede, lo que él crea, pues digamos que un poco él deja esa libertad, ¿no? ¿Qué opinas, Fran, al respecto de esto que acaba de decir Misael, compañero? Sí, evidentemente, si nos fijamos en una pirámide siempre tiene que haber una punta, pero es real, no estamos hablando ahora de creencias o de fe o de la existencia o no de Dios. Sino... No, claro, a mí Dani me expone esas dos posibilidades y yo pues... Claro, es que al final las teorías se solapan, porque siempre hemos dicho, y bueno, de hecho, en un futuro hablaremos de ciencia y hablaremos de religión en un futuro con Sergio Rossi, y al final nos vamos a dar cuenta de que al final, vuelvo a repetir, y valga que lo vuelva a repetir 100 veces, aunque no queramos creerlo, son dos temas que tienen muchísimo que compartir y muchísimo que debatir, Fran. No sé cómo lo ves tú. Sí, pero aquí sí que estoy con Misael. El tema de Matrix no sería en este caso hablar de Dios, ¿no? Ni decir que él sería el creador, el creador de esta Matrix. Entendamos a Dios como una entidad suprema, como en su momento se pudieron llamar o se pudieron denominar a los Anunnakis cuando crean al propio ser humano, y que supongo que los primeros seres humanos consideraban a aquellos creadores suyos su Dios también. Pero yo creo que se está ampliando demasiado el foco, creo, igual me equivoco. Y lo mejor lo que se reduce es simplemente al propio ser humano. No hay que empezar a pensar ya de quién parte o de dónde parte todo esto, sino de nosotros mismos. Si lo que estamos viendo, lo que cada uno de nosotros percibe, es en realidad en sí mismo lo que vemos o no, o es una ilusión, Ahí por ahí puede venir, tío, con la cosa. Mira, yo tengo aquí un dato. Claro, sería centrado algo en nuestro propio planeta, ¿no? En nosotros como los habitantes de la Tierra, ¿no? Si realmente no estamos siendo sometidos a algún tipo de experimento, de una raza, digamos, más inteligente, o cuidado, de las propias máquinas que quizás nosotros podamos crear en el futuro. La robótica está avanzando a límites insospechados, ¿eh? Sí, pero más avanza la inteligencia artificial, Fran. Y mañana acabaremos con otra cosa. La que avanza a marchas forzadas es la inteligencia artificial, y como siempre hemos dicho, aquello de mientras nosotros nos planteamos o ponemos sobre la mesa el que tenemos avances, resulta que los avances nos llevan una carrerilla bastante importante. Se podría llegar a pensar. Claro, Dani, pero entonces precisamente del tema que nos trata hoy estamos hablando de una realidad holográfica que nos están haciendo ver, y actualmente el ser humano no tiene esa capacidad. Entonces el fenómeno Matrix habla de que es algo extraterrestre. Tenemos que fijarnos en algo que nos están haciendo ver, una raza fuera de nuestro planeta, o incluso fuera de nuestro sistema solar, porque está muy poco estudiado el sistema solar, sí, se descubren planetas y tal, pero es algo que viene de fuera, algo de una raza superior a nuestra. Michio Kaku hablaba de esto, de razas que tienen 3 niveles. El primero es el que controla los recursos terrestres, el segundo el que controla los niveles de su sistema solar, y el tercero el que controla los niveles de su galaxia. Es decir, ¿de qué hablamos entonces? Porque si el ser humano está bajo la Matrix o bajo el Matrix, y es algo que nos están haciendo ver, eso es algo que es algo que va fuera de nuestro poder como humanidad, me refiero. Vamos a poner un dato directamente de un astrofísico, el señor Craig Hogan, que sostiene, bueno, pues que todo lo que vemos a través de nuestros ojos, el universo en su conjunto, podría ser una ilusión compuesta por imágenes basadas en una especie de píxeles de 2 dimensiones. Así, toda la información sobre nuestro cosmos podría ser codificada en pequeños paquetes bidimensionales. Estas porciones de información serían tan diminutas, más o menos de 10 billones de veces más pequeñas que un átomo, que no podrían ser vistas jamás a simple vista. Ahí está, lo que digo yo, de esa ilusión, de alguna manera. Claro, pero... Estamos hablando de algo... Ya la procedencia, bueno, pues sí, se puede discutir de dónde viene, como está diciendo Misael, que si una procedencia u otra, vale. Pero si ya en sí creemos que esto es real o no es real, me refiero, la existencia de un holograma, porque claro,
Si empezamos a buscar quién lo crea, es que ya suponemos que ya está creado. Es lo que a mí no me acaba de cuadrar.